COVID-19. Bien, esta mañana el Ministerio de Salud entregó la cifra de contagios y por primera vez unió entonces los criterios de pacientes con PCR positivo sintomáticos con el reporte de los pacientes asintomáticos también con PCR positivo, alcanzando de esta forma los 16.023 casos de COVID-19 en el país. ¿Cómo se ha modificado la famosa curva, la meseta? Bueno, muchas definiciones, ¿no? Pero queremos establecer una conversación sobre este nuevo sistema de medición y otros detalles, por supuesto, del panorama actual con el infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, el doctor Miguel O'Ryan. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, buenas noches, Soledad. ¿Le parece si lo revisamos en gráfica de inmediato? Así lo ilustramos de mejor manera. Lo primero es una tabla con los números que conocemos hoy, ¿no? En voz de la autoridad sanitaria. Ya ha mencionado, doctor, la cantidad de contagiados que alcanza los 16.023 y ha sido muy clara la autoridad respecto de la división entre los 780 con síntomas, nuevos casos reportados, y los 108 sin síntomas, que es bien importante de separar porque este grupo es precisamente el que podría necesitar una atención médica, ¿no? Y es lo que se va sumando. De todas maneras es un número alto en comparación con lo que habíamos visto. Sí. ¿Debe preocuparnos? Debe preocuparnos, sin lugar a dudas. Yo creo que es muy importante, especialmente en estas épocas, ¿no es cierto?, donde uno ve personas saliendo fuera de Santiago, el dar un mensaje muy claro. Este virus está lejos aún de ser controlado. Nos encantaría tenerlo más controlado, pero está lejos de estar controlado. Tenemos todavía varias semanas, si no meses, con el coronavirus con nosotros y tenemos que seguir extremando cada ciudadano las precauciones para no infectarnos. ¿Podemos nosotros con nuestras conductas ciudadanas controlar este número y el número de contagios? Absolutamente. Y esto ya está muy demostrado. Hay países que lo han logrado. Australia es un gran ejemplo. ¿Y cómo lo ha logrado? Con una conciencia ciudadana muy intensa en el sentido de consultar precozmente cuando uno tiene síntomas, con una gran cantidad de detección de casos, que es lo que queremos seguir avanzando en Chile, para detectarlo más precozmente a una persona que esté con infección, que avise, que se detecte, se aísle, avise a sus contactos, se reúnan los contactos, los testeemos y quienes están positivos también los logremos aislar. Ese es el remedio para controlar el coronavirus. Para controlar este virus, efectivamente, es más simple cuando están con síntomas. No es así tan simple cuando los pacientes son asintomáticos, que además son mayoría. Es increíble la información que se ha conocido respecto de la cantidad de pacientes asintomáticos. Para que detectemos estos asintomáticos, tenemos que elevar efectivamente el número de exámenes realizados. ¿Usted está de acuerdo con el criterio que conversábamos ayer de la autoridad de que estos exámenes se toman a determinadas poblaciones, adultos mayores, por ejemplo, reos que están en cárceles, personal de salud? Así es, y de hecho esta fue una recomendación del Consejo Asesor. Hemos ido aprendiendo que efectivamente por cada persona asintomática que desarrolla síntomas, hay una proporción aún no conocida de personas que se infectan y que pueden transmitir el virus, eso es lo importante, y que o no han desarrollado síntomas todavía, lo van a desarrollar a futuro, o incluso este grupo de que a lo mejor nunca desarrolla síntomas, tiene una infección asintomática. No sabemos exactamente cuántas personas son, pero creemos que no son despreciables. Ahora, lo ideal sería hacerle a todos, pero no se puede hacer a todos, ¿no es cierto? Y hay que entonces elegir dónde están los grupos donde testear es más relevante, sin síntomas. ¿Y dónde están? Fundamentalmente en donde hay un brote, en una casa, ¿no es cierto?, de reposo de ancianos, porque son las personas que tienen mayor riesgo. Hay 1 o 2 casos, detectemos precozmente todos quienes están en esa casa para ver si tienen o no el virus. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando uno tiene mucha edad y tiene el virus, aunque no tenga síntomas, el virus está causando daño, uno puede estar teniendo problemas de hipoxemia y puede agravarse rápidamente. Así que ese es un grupo muy importante. ¿Qué otros grupos pueden ser importantes ya mirando a futuro? Personal de salud. Personal de salud que por un lado está más expuesto y al mismo tiempo está con la posibilidad de exponerse a muchas otras personas. Si uno está infectado, es bueno saberlo. De tal manera que mirando los próximos meses probablemente va a ser bueno que el personal de salud se vaya testeando en forma periódica para ver si está infectado o no infectado. Me queda clarísimo, perdón. Veamos una curva que no es curva. Pero mire, la tenemos aquí en gráfica. De alguna manera sí, ¿no? Como han ido aumentando los casos desde la primera detección, esto fue el 4 de marzo cuando se supo el primer caso. Esto era lo que nos preocupaba y que lo comentábamos al principio, ¿no? Estos 888 casos. Doctor, ¿es correcto hablar de meseta, de
no sé en qué sentido ponerlo, pero ayer la doctora Jimena Aguilera, nos decía algo que era súper relevante frente a la pregunta de cuándo viene el pic. El pic va a venir cuando comencemos a notar que esto comienza a bajar. O sea, no podemos establecer una fecha. Sí. Pero, ¿qué podría pasar con la pandemia en el desarrollo de los próximos días? Sobre todo pensando que se está moviendo hacia sectores más vulnerables, donde efectivamente puede causar más daño. Así es, Soledad, y eso claramente es nuestra preocupación. Y esto de alguna manera lo habíamos previsto ya desde hace un mes por lo menos. El virus llegó a la región metropolitana, al sector oriente, ¿no es cierto?, por los viajeros. De alguna manera se logró controlar con cuarentena, pero sabíamos que este virus tenía que naturalmente irse desplazando a las zonas más populosas de la región metropolitana o a las zonas populosas de otras regiones del país. Y eso ha ido ocurriendo tal cual. Se ha ido cumpliendo este pronóstico y eso, por cierto, nos preocupa porque es en los barrios populosos donde hay mayor hacinamiento justamente y mayor riesgo que esto se incendie y se nos escape de control. De tal manera que tenemos varios días, semanas, si no algunos meses, para que todos estar muy atentos a cómo controlar el virus en todas estas zonas. Y al mismo tiempo, ojo, en la zona oriente, evitar los rebrotes, porque si uno baja la guardia demasiado, la posibilidad de que el virus vuelva a circular en la zona donde ha estado controlado también puede ocurrir. De tal manera que aquí tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser ordenados para empezar quizá a retomar algo de actividad, pero siempre con mucho resguardo y mucho cuidado. Y eso tiene relación con la gráfica que vamos a ver a continuación, que nos habla de los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Al principio se medía y según las mismas recomendaciones del Consejo Asesor, ¿no?, estos pacientes con síntomas con examen de PCR positivo, que son los que estamos observando acá, hasta que se realiza este cambio que indica el Ministerio sobre la base de la recomendación que hace el propio Consejo Asesor, ¿no?, contabilizando entonces a aquellos que no tienen síntomas. Sí. Este número también debía seguir creciendo a la medida que se va testeando más, ¿no? Así es. Todos estos números van a ir creciendo. Obviamente queremos que los con síntomas vayan creciendo lo menos posible y esa es toda la estrategia de control. El que haya subido de 520 a 780 en un día es preocupante. Puede ser en parte en lo rojo, exactamente. Esta comparación. Puede ser en parte, y uno no debe descansar en eso, que hubo bastante más diagnóstico y testeo el día 30 comparado con el día 29. Eso es bueno. Estamos haciendo cada vez más testeo, detectando más casos, pero esto nos está indicando que en Chile estamos teniendo por lo menos probablemente 800 o 900, si no más, casos diarios de coronavirus. Y por esto la población tiene que estar alerta, tiene que estar preocupada y ocupada en cuidarse. Le quiero poner un ejemplo sobre eso. Yo salí el día de acá del canal, del matinal, y dije, comportarme como un paciente asintomático. O sea, que efectivamente yo tengo COVID-19, pero no me he enterado que lo tengo, ¿no? Y me tocaron varios trámites distintos. Estar en un banco, pasar por una verdulería, pasar por una farmacia, etcétera. Y yo diría que en general el comportamiento de las personas se ve muy responsable, o sea, o también de las instituciones. Los bancos efectivamente no se podía entrar, tenías que esperar tu turno, todos con mascarilla, 1 metro de distancia. Me pareció que en general existía ese comportamiento. ¿Usted comparte eso o cree que debe haber un mejor comportamiento ciudadano? Soledad, si eso fuera así en todos lados, uno podría dormir más tranquilo, pero no es así en todos lados. Y creo que todos hemos visto también las aglomeraciones que ocurren en Caleta Portales, me acuerdo yo, hace un tiempo atrás para las festividades, lo que uno ve y el riesgo que hay ahora en el 1 de mayo, las personas saliendo todavía, muchos probablemente fuera de Santiago, en donde se producen aglomeraciones. Puede existir esta tendencia que a lo mejor esto no está tan grave, está controlado, podemos empezar a relajar. En la medida que se cumplan las medidas que usted dice, nos puede ir bien. Y eso va a haber que irlo cumpliendo por un buen tiempo. Esto del distanciamiento, ojalá ir marcando el piso a 1 metro, 1 metro y medio. Si vamos a abrir un mall, están dadas las condiciones, cumplirlo adecuadamente. Separaciones, distancia, mascarilla, lavado de manos. Ese es este término que nos ha gustado mucho, pero yo creo que tiene sentido, que es la nueva normalidad que nos va a acompañar por semanas, meses, si no 1 año, año y medio hasta que haya vacuna o aprendamos más de este virus. Así que ojalá, Soledad, que lo que usted vivió se extienda
a todas las comunas y regiones y a todo el país. Sí, porque no era por los sectores donde andaba, porque anduve por diversos sectores, creo que en el comportamiento de la gente estaba esa actitud. Qué interesante haberlo tenido acá, lo dejamos comprometido para más adelante, a ver si nos podemos volver a encontrar y revisar también esta información. Un gusto, muchas gracias. Gracias, doctor.